Bien, buenas tardes. Estoy muy contento de darles la bienvenida a nuestro tercer ciclo de martes de investigación en humanidades. Empezamos este ciclo ya hace llevamos 3 semestres. Este es nuestro tercer semestre y esperamos seguir con esta iniciativa en los años que siguen, dando al menos un coloquio semestral. Durante esta versión quisimos resaltar la investigación de mujeres en nuestra facultad y hoy día vamos a empezar con una excelente expositora del Departamento de Psicología, la doctora Susan Galdames, que nos va a hablar de un tema candente, de una investigación que está realizando. Entonces ella está muy interesada que le podamos dar también retroalimentación. El título de su presentación es Percepción de riesgo de contagio y conductas preventivas de COVID en población adulta. Avance de algunos resultados. Entonces, interesante a ver cómo los adultos mayores perciben su... Dije adultos, no mayores. Perdón. Somos nosotros. Sí, somos nosotros mismos. Así que nada, muchas gracias Susan por tu exposición y por tu tiempo y por tu entrega y esfuerzo en esta presentación. Como les contaba a todos, estas sesiones las vamos a grabar y después van a estar disponibles para todos en el sitio de la Facultad de Humanidades. Este ciclo de investigación es organizado por la Comisión de Investigación y Posgrado de la facultad, de la cual yo soy miembro, Pablo también es miembro, y otros profesores como, que no están acá, como el profesor Mauricio González y los profesores Horacio Simonovich. Bien, Susan, muchas gracias, te escuchamos. La idea, como siempre, unos 40-45 minutos para presentar y después unos 40-45 para hacer preguntas e interacciones. Muchas gracias, Susan, te escuchamos. Voy a compartir la presentación. Bueno, el título todavía está como variando un poco en términos de que estamos afinando cuáles son los factores psicosociales que vamos a ir incluyendo, porque partimos con la idea de que la percepción de riesgo era el gran factor, pero nos hemos dando cuenta que no es tan relevante así como otros. Quiero partir también contándoles que esta investigación es posible gracias a un espacio que brinda la carrera de psicología, digamos, en términos de que hay un grupo de estudiantes que hace una práctica en investigación con nosotros. Entonces formamos un equipo, y aquí están los apellidos de mis co-investigadores, que también hay un par presentes también en sala. Entonces esto sería un estudio preliminar, no es, digamos, lo que vamos a llegar ellos como trabajo final, pero sí, digamos, la antesala y que nos va a permitir tomar decisiones para los siguientes periodos. Bueno, no es necesario que me detenga mucho en posicionar el tema de la pandemia por COVID-19. Yo creo que todos tenemos una vivencia del impacto que ha tenido a nivel mundial en diversas áreas. Así también la disciplina psicológica y sobre todo desde la psicología de la salud asume el desafío también de colaborar con la comprensión de algunos de los aspectos relevantes que en este caso lo situamos, digamos, pensando en lo que es inmediatamente muy relevante, que es cómo frenar esta pandemia. Y debido a la alta capacidad de contagio del SARS-CoV-2, y que todavía no se cuenta con una vacuna, por ahora el único control posible depende del cambio de conducta cotidiana de las personas. Y eso hace que la psicología tenga bastante que decir respecto a esto. O sea, la principal estrategia de manejo de la pandemia ha sido informar en términos masivos y recomendar conductas preventivas, ¿cierto?, que todo el mundo las ha visto por los distintos medios, y hay afiches y hay, digamos, una campaña grande respecto a aquello, que básicamente las más repetidas a nivel mundial, porque las estuvimos estudiando, son, ¿cierto?, el lavado de manos, uso de mascarilla, ¿cierto?, el no propagar, ya sea con ponerse la mano al toser, y mantener el aislamiento social entre las personas. Entonces,
bueno, desde la psicología de la salud hay una línea que se denomina estudio de la adherencia, que básicamente es el cumplir con las recomendaciones médicas. La adherencia, generalmente, bueno, yo la estudié a través, digamos, de mi periodo de tesis de doctorado. Estudié adherencia en el caso de las enfermedades crónicas, de cómo las personas tenemos que adherir a una serie de medidas que el médico no determina. Entonces, en este caso, es adherencia porque es el cumplimiento a los patrones de conducta preventiva que las autoridades nos han ido informando. Ahora, para que haya una adherencia completa, se entiende que, por así decirlo, es que se usen las medidas tal cual como las recomiendan. Esos resultados por así decirlo, en la pandemia misma están mediados por factores psicosociales. O sea, desde que nos recomiendan ponernos la mascarilla y observamos que las personas se la bajan, ¿cierto? Se la corren, ¿cierto? O la usan, la usan y la reusan. O sea, cómo usan la mascarilla ya pasa a ser algo menos objetivo, por así decirlo, para la población. Y ya desde, ¿cierto?, este año han surgido numerosos estudios que vienen a tratar de explicar o ver, digamos, qué pasa, ¿cierto?, que la adherencia de las personas tiende a variar, digamos, y qué factores psicosociales podrían estarle explicando o determinando. Entonces, hay una serie de estudios a nivel mundial. Dentro de los factores que destaqué aquí son los sociodemográficos, experiencias personales con el COVID-19, o sea, haberlo vivido en el núcleo cercano, al parecer también tiene impacto en la experiencia, el conocimiento que se maneje en salud, la percepción de riesgo, o sea, qué tanto creo que estoy en riesgo de contagio, qué tan preparado me siento, qué tanto autoeficaz, digamos, soy respecto a manejarlo, cómo evalúo mi propio comportamiento, o sea, qué capacidad tengo para corregir estos errores, digamos, del uso de las conductas, y qué tanta confianza tengo en las fuentes de información. Hay una línea importante que estudia el efecto de la comunicación de las autoridades y sus distintas aristas, pero hay un Fondesit o un proyecto similar que está en una universidad de Santiago, me parece que es la del desarrollo o la de Portales, pero tienen un proyecto que está ahondando ese factor, por lo tanto decidí no ir por ahí, pero ciertamente el que la gente, o sea, el que comunica respecto al virus, como la fuente, digamos, y sus atributos tienen harto impacto en si las personas adhieren o no a la conducta de autocuidado. Voy a bajar la siguiente. Entonces, ya en Chile, las conductas preventivas fueron comunicadas a la población, ¿cierto? Hay una serie de informativos que se dan a diario y se tomaron incluso medidas que sancionan el desacato a estas, pensando en el aislamiento, ¿cierto? En si uno no usa la mascarilla, pues, le pueden sacar, digamos, un parte supuestamente, o hay una serie de medidas que además están como de control, por así decirlo, ya establecidas. Sin embargo, el panorama que nos ofrecen algunas investigaciones, nos ofrecían, porque esto ya varios meses atrás, por ejemplo, era que en una investigación internacional, solo el 75% de los chilenos entrevistados declaró lavarse las manos con mayor frecuencia tras la llegada del COVID a Chile, siendo el segundo país con la cifra más baja en esta categoría. Menos del 50% de los chilenos consultados aseguraron seguir la medida de distanciamiento social. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a fines de abril, hizo un estudio cubriendo 70 comunas del país, donde el 29% de las personas entre 14 y 24 años creían que los jóvenes no se contagian del virus, y 41% consideró que los adultos exageran con la gravedad de la pandemia y el coronavirus. Finalmente, tenemos que la Subsecretaría de la Niñez, por ahí mencionó cifras también que demuestran que los mayores vulneradores del toque de queda y la cuarentena serían jóvenes entre 18 y 30 años. Entonces, con mi equipo de investigación, nos pasó a llamar la atención no solo qué variables explican que las personas no adhieran o sí adhieran a los cuidados,
sino que también qué pasa que hay una percepción de que los jóvenes podrían ser menos adherentes aún dentro de la población. Entonces, nos planteamos la pregunta de qué factores psicosociales pueden relacionarse predictivamente a la adherencia de conductas preventivas de COVID en jóvenes chilenos. Adultos, o sea, jóvenes y adultos chilenos va a ser después el foco que asumimos. Decidimos focalizar las variables que íbamos a incorporar al estudio mediante la revisión de la literatura. Logramos establecer algunas variables que parecían promisorias respecto a la explicación, ¿cierto?, de la adherencia. Entonces, una de ellas fue la percepción de riesgo de contagio. Debo también reconocer que muchas de las explicaciones que escuchaba de los periodistas en respecto a toda lo que sale, digamos, en las noticias, es que los jóvenes, por ejemplo, creen, o la gente cree que no se va a contagiar, ¿no? Está algo ahí con la percepción del riesgo, como salía como explicaciones, las explicaciones intuitivas que van dando en general los periodistas. Y por otro lado, también era sensato pensar que la percepción de riesgo podía ser un factor importante para la predicción de la adherencia. Por otra parte, estudios mostraban también que era importante que las personas creyeran en las medidas, o sea, en la medida que yo creo que sirve para algo, lo voy a hacer, que realmente me cuida, por así decirlo. Y una serie de factores sociodemográficos y también algunas variables específicas de salud, como por ejemplo si yo ya he padecido del virus, si tengo enfermedad o no crónica, por ejemplo, si tengo la experiencia directa de alguien que ha fallecido, etc. Entonces, finalmente nos propusimos el objetivo de evaluar el rol predictivo de la percepción de riesgo, la percepción de efectividad, las características sociodemográficas y variables de salud en la adherencia a conductas preventivas de COVID-19 en la población joven chilena, comparándola con otros, con distintos rangos etarios, pensando primero en comparar con mayores, digamos, adultos, digamos, medios, no adultos mayores, porque adultos mayores ya están reportados como personas que tienden a tener mayor adherencia, por así decirlo, tienen un comportamiento más apegado a las recomendaciones médicas. Eso en general se ocurre en salud. Entonces, como objetivos específicos, por una parte queríamos tener una descripción, también queríamos saber cómo se está comportando la población respecto a estas conductas y relacionar estas conductas con la percepción de riesgo de contagio y la percepción de eficacia de las conductas preventivas en nuestra comunidad y establecer modelos predictivos de adherencia a conductas preventivas de COVID en base a las variables estudiadas. El método usado es un diseño transversal, relacional, con muestreo intencional en formato digital mediado por redes sociales, que es la primera vez que yo lo hago. Es un tipo de bola de nieve virtual, digamos, donde los miembros del equipo envían a sus contactos y le piden a los contactos de estos que sigan, digamos, un poco la bola de nieve. El cálculo inicial del tamaño de la muestra mediante una aplicación, ¿cierto?, que establece con algunos a priori de error, ¿cierto?, y de tamaño efecto estimado. La recomendación final era de 204 sujetos que permitían hacer, ¿cierto?, un modelo de análisis que permitiera a 2 o 3 factores, 5 posibles predictores, si son buenos, digamos, en el modelo. Y solo acotar que bueno, las investigaciones en salud, la mayoría de las revistas piden acatar la declaración de Helsinki, que es una asociación médica mundial, respecto a las normas éticas, ¿cierto?, del trabajo de los estudios. La muestra que obtuvimos que para este estudio consta de 298 personas, constituidos por 125 personas que consignaron género masculino y 173 femenino. Las edades fluctuaron entre los 18 y los 72 años con una media de 32 años. Educación está en el lado izquierdo hacia abajo, con la mayoría que se concentra bastante en educación superior, está a medida no terminada, entonces había muchos estudiantes universitarios que nos colaboraron ahí.
Y respecto a los rangos etarios, hicimos una dicotomización para estudiar algunos efectos comparativos entre la población más joven, que está de los 18 a los 29 años, y la superior a los 29 años, para después hacer algunas comparaciones. Los instrumentos que ocupamos fue una escala de percepción de riesgo de COVID-19 que estaba en inglés, que la tradujimos. Originalmente esa partió de una escala de contagio, o sea, de percepción de riesgo de contagio de la influenza, y que ha mostrado tener características estables respecto a la confiabilidad, y el análisis de factores, que muestra que hay dos aspectos de la percepción de riesgo. Uno que es más cognitivo, que básicamente se origina en esta pregunta de cuán probable o cuál es la probabilidad que tú le asignarías a tu posibilidad de estar contagiado. Cognitivamente, ¿cierto? Es una probabilidad numérica. Sin embargo, está asociada también a una preocupación, que sería como el factor afectivo de la percepción de riesgo. O sea, cuánto me preocupa la posibilidad de contagiarme. Por otra parte, vimos en general, como tradición en las ciencias médicas, hay algunas variables que se estudian mediante preguntas simples pero bien definidas. Dentro de esas, la percepción de efectividad en algunos estudios estaba medida así. No encontramos instrumentos que estuvieran específicamente centrados en esa conducta, por lo tanto repetimos algunas basadas en estudios en inglés. Por ejemplo, ¿qué tan efectivo para prevenir el COVID-19 crees que es el uso de mascarilla y lavado de manos? ¿Qué tan efectivo crees que es no salir de casa y mantener el aislamiento para prevenir el COVID? Y la adherencia a las conductas preventivas, que por mi experiencia, si bien hay algunos instrumentos, lo que suele como recomendarse es que se aíslen las conductas. Por ejemplo, yo estudié adherencia a los medicamentos y me di cuenta que uno generalmente toma más de un medicamento, y cuando toma, por ejemplo, 3, a veces adhiere bien a uno, pero no a los otros 2, digamos. El que más le molesta, por así decirlo, como que se le olvida tomárselo. Entonces, cuando uno habla de adherencia a los medicamentos, igual hay que hacer distinciones dentro de aquello. Entonces, adherencia preventiva o a conductas preventivas, en este caso lo tipificamos en 3, que fue el uso de mascarilla, lavado de manos y la abstinencia de ir a lugares públicos, para definirlo en positivo, como 3 conductas tipo sobre las cuales le preguntamos a las personas las últimas 2 semanas si lo habían cumplido o no lo habían cumplido, en un grado de 5, pero lo que se considera adherencia básicamente es el cumplimiento completo, o sea, usar las mascarillas todas las veces, usarlas bien todas las veces. Las variables sociodemográficas que preguntamos son género, edad, nivel educacional, comuna de residencia, ocupación, si tiene hijos, si tuvo consecuencias económicas por la pandemia. Las variables de salud, si es que han sido diagnosticados con COVID, si padecen de enfermedad crónica, si tienen parientes o conocidos con COVID y si su comuna está en cuarentena. Que básicamente toda la población de este primer estudio es de Coquimbo y están en cuarentena. Entonces, los resultados. Una primera mirada, ¿cierto?, descriptiva a la adherencia general, es que en el uso de mascarilla, la adherencia completa, digamos, la tiene, en realidad la reporta el 73% de la población, y hay un 26% que en realidad en distintos grados es menos adherente. Sin embargo, igual en términos médicos sería no adherente, porque igual posibilita el contagio del virus. El lavado de manos también me sorprendió un poco, es menos todavía el cumplimiento del lavado de manos frecuente, o el alcohol gel, digamos. La pregunta preguntaba, digamos, el uso correcto, tal cual, digamos, que se debe hacer, y aquí tenemos una adherencia del 56%, y la abstinencia en lugares públicos el 65%. O sea, había un 34% que declara no adherir a abstenerse de lugares públicos. O sea, ya con eso el panorama, digamos, llama la atención, ¿cierto? Siendo que sobre todo las personas que son los adherentes y que realmente tienen una percepción de riesgo,
importante, no pueden entender, digamos, a las otras personas, que sí parecen ser más flexibles con su criterio de adherencia. Ahora, para ir describiendo ya como el comportamiento de las variables según factores sociodemográficos, primero coloqué el género y describí cómo el género cruzado, digamos, con el uso de mascarilla, nos muestra diferencias significativas a favor de las mujeres. Por así decirlo, hay más mujeres que usan la mascarilla que hombres. Y eso es una tendencia que también se ha observado en estudios internacionales. Bueno, después vamos a hacer la discusión mejor. En el caso del lavado de manos, no hay diferencia significativa entre ambos géneros. En términos de los rangos de edad versus el uso de mascarilla, sí encontramos que es significativo aquí con la prueba chi cuadrado, lo probamos con nivel de significación que está, ¿cierto?, al lado. En este caso, las personas mayores de 30 años usarían más la mascarilla que los menores. Y también respecto al lavado de manos, también habría una tendencia a lavar, no, la tendencia aquí sería a que los jóvenes se lavan menos las manos, digamos, que los adultos, y también alcanza justito, digamos, el 0,046 de significación. Entonces sí es significativa la diferencia. En términos de abstenerse de ir a lugares públicos, en el caso de la diferencia por género no se observa, no es significativa, ambos sexos saldrían igualmente, pero sí es significativa respecto a los rangos etarios, donde serían más adherentes las personas mayores. Los jóvenes tendrían menos adherencia a esta indicación de abstenerse de ir a lugares públicos. Según las variables de salud, observamos que la experiencia de haber tenido un familiar con COVID, que está en el gráfico, o sea, la tabla de arriba, tenemos los que no han tenido y los que sí han tenido, ¿cierto? No hay diferencia respecto, ¿cierto?, al uso de la mascarilla. Tampoco si he tenido un cercano en riesgo, tampoco hay diferencia significativa respecto al uso de mascarilla. Respecto a lavarse las manos, ni ni en el caso de haber tenido algún familiar con COVID, ni tener una persona que esté en la población de riesgo, las personas parecen igualmente lavarse las manos y usar mascarilla. O sea, yo hubiese esperado, por así decirlo, aquí que sí hubiera un incremento, por ejemplo, si hay alguien en riesgo en mi círculo cercano, de un mayor uso de las medidas preventivas, pero al parecer no es así, al menos en esta muestra. Otra variable de salud, las mismas variables de salud de si tenemos algún familiar con COVID y si tenemos cercanos en riesgo, respecto a el abstenerse de lugares públicos, y tampoco marca diferencia. Y aquí tengo la variable de riesgo, que sería una de las predictoras, pero que me interesa mostrarla, sobre todo porque no nos funcionó tan predictivamente, pero creo que tenemos que profundizarla más. Primero, lo que me llama la atención es que es una variable que se distribuye en forma normal, pero con una, por así decirlo, un pic, digamos, alto. Quiere decir que toda la población se concentra en los rangos medios. Yo pensé que iba a ser una variable más cargada, sesgada hacia la derecha. O sea, que las personas tuviéramos una mayor percepción de riesgo de COVID, siendo que estábamos en este minuto en cuarentena, que hay una constante alarma por todos lados, digamos. Sin embargo, aquí la escala iba desde el 8, el puntaje más menor, al 40. Y si ustedes ven, digamos, la mayoría se ubica en los puntajes medios entre el 24 y el 32. O sea, la mayoría cree que tiene una percepción de riesgo como del 60% de posibilidad de contagio. Ahora, aquí tengo las preguntas que se hacían para ver cuáles eran las preguntas que tenían mayor puntaje y menores puntajes. Y en este sentido se ve inmediatamente los dos factores se diferencian, como las 4 primeras preguntas corresponden
a la preocupación, al componente afectivo, ¿ya? Que es, por ejemplo, ¿cuánto te preocupa que el COVID aumente como problema peligroso? ¿Qué tan preocupado te sientes por la crisis sanitaria de tu región? ¿Cuánto te preocupa que un familiar tuyo se contagie de COVID? ¿Cuánto te preocupa contagiarte de COVID a ti? Entonces, esas preguntas tienen puntajes más altos, pero el componente cognitivo que pregunta la probabilidad de adquirir enfermedades y comparativamente de que, por así decirlo, que yo me contagie pensando en mis pares de mi misma edad, en general fueron puntajes bajos, o sea, una percepción baja de riesgo en la población. Y quizá eso puede hacer que es cruzado, que esté, por así decirlo, relacionado con otros factores en la expresión conductual del cuidado efectivo. Cuando las separé y solamente analicé, ahí solo lo puse como posibilidad para futuro, la preocupación por el COVID como componente del riesgo sí tiene un efecto de, aquí con una ecuación, ¿cierto?, de regresión, obtuve, ¿cierto?, un puntaje significativo. Sin embargo, eso es para estudios superiores. O sea, las personas que estaban más preocupadas, sí en alguna medida se cuidaban más. Ahora, la variable percepción de eficacia sí resultó ser más predictiva. Aquí sí se ubica hacia el lado, sesgada hacia el lado derecho. La pregunta aquí fue, ¿qué tan efectivo crees que es usar correctamente la mascarilla al salir de la casa? La mayoría puntuó 5, que era lo máximo, pero hay un grupo que puntúa 4, 3, etc. Y esta variable como tal tiene un efecto predictivo sobre la variable uso de mascarilla, con una significancia de 0,018. Por lo tanto, por sí sola sí es una predicción. O sea, las personas que más creen en que es eficaz la mascarilla la van a usar más. Aquí estaría luego la de lavarse las manos en forma frecuente y de manera correcta, que también tiene un coeficiente de estandarización beta significativo respecto a predecir que la gente se lave las manos. Y lo mismo con las personas que creen que es efectivo no salir de la casa, ¿cierto?, no ir a lugares públicos, eso predice el que las personas se abstengan de salir de la casa. Ahora, para ver las asociaciones entre variables, y sí, como cada conducta, son 3 conductas separadas, hicimos 3 modelos separados de regresión logística, entendiendo la variable como dicotómica, por lo tanto, al ser categorías, digamos, se usa la regresión logística mediante el método de introducir, que uno puede en el fondo estudiar qué variables podrían tener capacidad predictiva. Entonces, el modelo completo se ingresó la variable género, rango etario, percepción de riesgo, la percepción de eficacia de la conducta precisa, que en este caso es el uso de mascarilla. Entonces, la variable dependiente que queríamos predecir es el uso de mascarilla, y aquí obtuvimos solamente significativa la predicción por parte del rango etario. Todas las diferencias que vimos antes no son suficientemente fuertes para predecir la conducta o interactúan con algunas de estas otras variables. O sea, puede que, por ejemplo, la efectividad que antes nos había salido significativa, no solo sea porque es efectividad, sino que se cruza con la variable edad, y que sean las personas de mayor edad que consideran más efectivo y que por lo tanto usan más la mascarilla. Entonces absorbe, por así decirlo, la capacidad explicativa, la variable rango etario, ¿ya?, que sería la más significativa entre este grupo de variables. Respecto a la conducta de lavarse las manos y mantenerlas higienizadas, la significancia de las mismas variables que ingresamos, género, rango de edad, percepción de riesgo, efectividad, aquí solamente aparece efectividad como significativa, o sea, las personas que consideraron efectivo lavarse las manos y de manera frecuente y correctamente, sí lo tienden a hacer más. Bueno, abajo está la constante que sale significativa, pero eso en este caso no nos importa. Y por último, la conducta de abstenerse de ir a lugares públicos, ingresando las mismas variables, aparece como también el rango etario como importante, como significativo,
y la percepción de efectividad, que es una buena medida para no contagiarse, ¿cierto? Esas serían las dos variables que salen significativas dentro de este modelo. Ahora, la discusión, que más que nada quiero plantear, todavía está abierta. La primera reflexión es que mientras la adherencia a las conductas preventivas sea parcial, va a seguir el contagio. O sea, eso es lamentable, digamos, y que por lo tanto requiere de una constante reflexión por parte de la población. Los factores que mostraron diferencias estadísticamente significativas fueron género, rango de edad, percepción de efectividad de las conductas preventivas, ¿cierto? Y llama la atención que la experiencia de haber tenido un familiar con COVID o tener una persona cercana que es parte de la población de riesgo no implique una mayor adherencia preventiva. Ahí tenemos que nosotros plantear hipótesis, digamos, porque es así. Respecto a la percepción de riesgo, se observa una curva elevada en los puntajes medios y no se observa una relación predictiva con adherencia predictiva. ¿Y qué hipótesis podemos tener al respecto? Aquí yo creo que la primera hipótesis que se me ocurre tiene que ver con que los factores emocionales pueden, por así decirlo, regular más la conducta, y que por alguna razón el sesgo positivo que tenemos, que es normal, o sea, para poder nosotros seguir viviendo tenemos que tener algún grado como de optimismo vital, que se denomina, que es un sesgo cognitivo, sobre todo estudiado en conductas de salud, donde uno cree que no le van a pasar las cosas. Ahora bien, ese sesgo positivo puede estar actuando en conjunto con otras variables, digamos, o puede estar mediado por otras variables, y no obteniendo, o sea, no es tan predictivo, digamos. Yo no me atrevería a decir que los jóvenes se cuidan menos porque creen que no se van a enfermar. Yo creo que hay otras variables que también están jugando un rol importante. La percepción de efectividad de las conductas preventivas muestra un valor predictivo de la adherencia predictiva específica. O sea, parece ser que deberíamos demostrar, o si yo fuera, digamos, a dar algunas luces de cómo aumentar la adherencia, primera cosa tendríamos que validar las formas, las conductas, de formas quizás más científicas, más claras, para que las personas se convenzan de que realmente es efectivo, digamos. Bueno, las conductas, ¿cierto?, que quisimos, ¿cierto?, poner como en términos de modelos predictivos, ¿cierto? Primero comprueban esto que yo les había mencionado, que la variable de adherencia se comporta distinto en cada tipo de conducta, digamos. O sea, parece que en algunos casos influye la edad más que en otros, la conducta, por así decirlo, en algunos casos la adherencia, ¿cierto? En uno fue la edad, en otro es la percepción de efectividad, y en el caso de la adherencia al distanciamiento sería el rango de edad y la percepción de efectividad. Los modelos que mostraban ciertos predictores significativos, la idea es que en futuras investigaciones nosotros podemos tener una muestra más grande y quizás afinar las formas de medir para poder llegar a tener conclusiones más solventes. Sin embargo, pudimos probar los instrumentos también y podemos, por así decirlo, avanzar en esa línea. Y como les decía yo creo que hay varios factores que me gustaría también comentar una vez que podamos hacer alguna conversación en base a esto. Ahí están las referencias del trabajo. Muchas gracias, Susan. Súper interesante tu presentación. Se ofrece la palabra para hacer algunas preguntas. Yo tengo algunas, así que porfa, los escuchamos. Súper, súper interesante. Por favor. Richard, si puedo hacer las preguntas por acá. ¿Sí? Adelante, Richard. ¿Es por audio? Audio, ¿sí? Sí, Perfecto. sí. Voy a sacar el video. Quiero poner el video. Ahí está. Ya.
Buenas, buenas. Hola. Me pareció muy buena la presentación en lo que respecta a los números, a las cifras. Yo ahora en este rato estoy aquí en la Universidad Autónoma de Madrid estudiando un doctorado en biofísica. Y yo no sé cómo estarán las medidas en Chile, Al pero por otro lado del ejemplo, mundo. al Al otro otro lado del lado del mundo, mundo. aquí se está haciendo extremadamente estricto por ejemplo, en los pasillos hay alcohol gel, se tiene que entrar con mascarilla, hay guardias por todos lados. Yo no sé cómo estará la realidad en Chile, pero aquí anoté unas cosas, por ejemplo, decía usted algo así como que el 41% de los jóvenes piensan que se están exagerando las medidas o algo así. Hablaba de un rango etario entre 18 y 30 años. Los jóvenes tienden a no lavarse las manos, no creen que se van a contagiar. Y me llama la atención esta conducta porque, si no me equivoco, Chile está dentro de los top 10 en contagios de VIH, más o menos en Así el es, mismo así rango de edad. es, efectivamente. Entonces, pero para esa, paradójicamente, bueno, yo tengo 33, no cuadro mucho en los 30, pero claro, la juventud se siente con el derecho de exigir educación sexual, de exigir que el gobierno, o sea, los jóvenes, los jóvenes son como los más que atornillan al revés, por así decirlo, pero son los que piden la cabeza al presidente de la República. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿este comportamiento autodestructivo de la juventud y si con la juventud actual como sociedad estamos o no condenados al desastre Oh, sanitario, económico, social? Help, eh, ayuda con esa pregunta. y lo último, porque veo en los jóvenes, digamos así, como la eterna queja perpetua. Y he escuchado mucho esto que yo lo encuentro como ya vergonzoso, la sobrecarga académica. O sea, cuando hay internet, cuando hay WhatsApp, cuando ya no hay que sacar fotocopia, cuando uno le saca captura a las pantallas, cuando ya no se usa la regla de cálculo, cuando ya los libros no tienen en las páginas de atrás las tablas de integrales, ni las tablas trigonométricas, ni logarítmicas, porque ahora está todo ya en el PC. ¿No será que estamos frente a una sociedad ya eh, vergonzosamente floja e irresponsable? Cierro la pregunta. Chuta. Y también que la juventud le está logrando, y como veo que también hay varios académicos, me tocó hacer clase en la Universidad de La Serena, que estamos siendo, me sumo yo, un poco cobardes frente a que un grupo de estudiantes haga una carta al director de escuela sobre sobrecarga académica. Y mejor ahí estamos siendo cómplices de una juventud floja. Esa es mi pregunta A y ver, cierro la mega profesor pregunta. Campuzano, vamos a segmentar un poco las partes que yo podría tener algo que decir, en algunas otras no. También hay un par de estudiantes que me acompañaron, así que me pueden defender después. Yo creo que respecto, o sea, como profesora de desarrollo más de psicología evolutiva, creo que hay algunos aspectos en los que podría jugar un poco esta etapa, pero ya la adolescencia debería terminar a los 20, ¿m? En que se espera esta sensación de vulnerabilidad. Eh, yo lo que más veo, como dentro de las posibles explicaciones que me estaba haciendo, sobre todo respecto al COVID, que es lo que yo estoy investigando, tiene que ver con un modelo distinto de regulación conductual que no es coherente con lo que está usando como estrategias el país, digamos, que son medidas, por así decirlo, coercitivas o más de control, las que despiertan en esta generación, por así decirlo, más suspicacia o más, hay una especie como de resistencia a las medidas que son externamente impuestas. Todo lo impuesto es cuestionado. Y por así decirlo, si me preguntaran a mí, yo haría campañas más focalizadas, ¿cierto?, en la juventud, buscando que desde ellos surgieran formas de protección y de regulación
antes de imponer, aparecer como el ministro, ¿cierto? Aparecía, además, que era poco feliz, digamos, el ministro Mañalich ahí diciéndoles lo que tenían o no tenían que hacer. Un día les decía que sí, otro día que no, mostrando las inconsistencias de un modelo que puede sonar, por así decirlo, autoritario. Resistencias ante modelos salubristas, que claro, todos podemos entender que sea así, porque yo prefiero que sea, ¿cierto?, autoritario, pero que me salven, digamos, ¿cierto? Esa es la ecuación que nosotros hacemos. Sin embargo, quizás en este segmento de población haya más resistencias a este mismo modelo que puede estar teniendo, por eso, efectos distintos en los distintos segmentos etarios. Esa sería, digamos, mi reflexión. No sé quién más quiere hacer, porque hay algunos puntos en los que podemos estar de acuerdo, quizás en conversaciones más privadas respecto al fenómeno que ocurre respecto a las cartas a los directores y esas cosas, pero respecto a los resultados centrados al Yo quería apoyar, Susan, lo que estabas comentando sobre la participación. Hay estudios en relación tanto a COVID como a la pandemia anterior que hubo en este siglo, sobre que aumenta la confianza en las medidas cuando se ofrece a las poblaciones participar en la creación de medidas preventivas. Y cuando hay percepción de autonomía, es decir, de que en un determinado sector de la población o lugar de trabajo, las personas pueden, obviamente tomando en cuenta las consideraciones generales, a su vez pueden crear medidas o implementar reglas, pareciera que aumenta la confianza. Y eso fundamentalmente con la pandemia anterior, que fue el H1N1, hay un par de estudios que mostraban eso. Más Omar, más ¿tu pregunta por ahí? No, es que voy al final. Está Daniel y después Mauricio. Sí, yo tengo, muchas gracias Susan por la presentación. Tengo un par de preguntas que solo son de metodología, como por ejemplo, y de revisión. ¿Hay investigaciones similares que se estén dando en otros países que tú hayas visto? Sí, hay como 20. Y hay una que pretende hacer una aplicación como a nivel internacional mundial, digamos, pero que no tiene ningún país latinoamericano. Y que reflejan distintas realidades respecto a la percepción de riesgo. Por eso decía que ya se sabe que las mujeres tenemos una mayor percepción de riesgo y acatamos más, por así decirlo, sobre todo en algunos países, las medidas de cuidado. En salud hay un tema grande que se llama la brecha entre los sexos, digamos. Hay diferente comportamiento respecto a la búsqueda de ayuda, ¿cierto? Y la percepción de enfermedad entre hombres y mujeres. Hay estudios en países como Irak, África, que son culturalmente tan diversos. ¿Y eso ustedes lo van a agregar dentro de la Claro, en la discusión y nosotros planificamos, digamos, hacer un artículo de esto de aquí a final de año, ya estoy ahí con el equipo, para que salga en fresco, porque si no ya empieza a pasar el tiempo. Y como les digo, ya están varios estudios respecto a variables similares, que se han ido proponiendo para lo mismo, ir viendo cómo gatillar aquellas variables que pueden ser relevantes para la adherencia final. Una segunda pregunta. ¿Cuál es el significado, o sea, no el significado, pero ¿a qué lugares ustedes consideran lugares públicos? Porque, por ejemplo, estoy pensando en el supermercado. Claro, ahí sería lugar público. Lugares donde haya más de 10 personas. Ya, perfecto. Y por así decirlo, de tráfico público, donde haya aglomeración de personas. Esa era como la definición. Perfecto, porque igual, o sea, a mí me llama la atención de que, por ejemplo, la playa sea un lugar público, ¿no es cierto? En donde no es de primera necesidad, no es una cosa urgente, no es una cosa que haya que hacer. Y sin embargo, el supermercado, hay gente que tenemos que ir. Claro. O sea, iremos con mascarilla, ¿no es cierto?, con guantes, pero tenemos que ir. Entonces, ahí cómo se hace la división. Claro, ahí podríamos haber optado, nosotros tenemos, digamos, algunas ideas,
se puede como tratar de definir más en específico. Sin embargo, igual la conducta no se puede especificar tanto, digamos. O sea, ahí perderíamos y empezarías como a disectar demasiado la conducta. La intención de la pregunta en el fondo es si es que puedo evitar salir a lugares públicos, en el fondo lo evito. Ese es como el sentido de la pregunta, digamos. Me quedaría más con eso. Ya. Ah, eso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Profesor Mauricio González, escuchamos su pregunta. Sí, mira, quería comentar primero dos cositas y después hacer una pregunta. En, la, en las dos conferencias o charlas que se hicieron en el CAT, ¿cierto? Una, la profesora Boero nos habló de la adultez emergente y muestra ahí claramente esta hipótesis de que en las nuevas generaciones se produce un retraso en pasar de la adolescencia a la adultez, ¿no? Como hasta los 30 años justamente, es una etapa donde se mantienen muchas de las características adolescentes en los jóvenes actuales. Y este es un fenómeno que es cultural, obviamente, y que afecta un patrón de desarrollo psicológico, y que explica a veces estas cosas que a veces nos desconciertan de la relación con el estudiante universitario, que cuando nosotros nos formamos, ¿cierto? Tenemos un esquema y una lógica de personas adultas, y probablemente en la actualidad no todos los aspectos de su psique corresponden a una persona adulta, ¿no? Esto es súper importante, es un fenómeno mucho más profundo, pero yo creo que es interesante ponerlo sobre la mesa. Y con Vanessa Quesada vimos también cómo estas situaciones producen un conjunto de estresores que afectan obviamente no solo el rendimiento académico, sino que afectan la salud mental. Y estamos viviendo, paralelamente con la crisis del COVID, un problema de salud mental bastante profundo y que afecta principalmente a los jóvenes. Hay varios estudios que que están en curso, que estamos haciendo también en psicología, que muestran cómo es impresionante la diferencia, la brecha del problema de salud mental, ansiedad, depresión, estrés, en estudiantes universitarios, sobre todo primero y segundo año, respecto de población adulta. Entonces, cuando el estudiante probablemente dice que está desgastado, sobrepasado, qué sé yo, a lo mejor es un poco liviano tacharlo de flojo. Yo creo que hay otros problemas que están a la base, problemas de estrés, de ansiedad, de salud mental, que son los que están generando ese cansancio, esa situación de estar sobrepasado, y que como no está claro, como no está en la subjetividad del estudiante ni el profesor claro este fenómeno, claro, se atribuye simplemente a un desgaste, a un cansancio por las materias de clase, ¿no? Y a los profesores y a todos quienes estamos formados tal vez con otros parámetros o criterios, nos molesta o nos puede resultar un poco chocante. Yo creo que es una invitación a reflexionar más en profundidad sobre esto, ¿no? Y te quería preguntar a la Susan si en este como falta de conciencia, habrá una sutileza ahí en esto de tener medidas de cuidado o de protección, ¿cierto? Con el riesgo de contagio, porque tienen temor a contagiarse, o simplemente porque si se contagian tienen la idea de que no les va a pasar mucho. No sé si me explico. O sea, ¿cuál puede ser esa diferencia sutil en la forma en que el estudiante está respondiendo, ¿no? Te está diciendo, mira, en realidad, estoy preguntando cuán probable cree que se pueda contagiar, ¿cierto? Pero a lo mejor él puede estar respondiendo que qué tan probable es que se pueda morir, ¿no? O que se pueda... Claro, una de las preguntas, efectivamente, en el cuadro, cuando mostré las preguntas, una de las preguntas es, si te llegas a contagiar, ¿qué tan probable es que tengas consecuencias fatales? Ah, ya. Que es o sea, parte de la percepción de riesgo se forma, es como un perfil, por así decirlo, que incluye ambas cosas. Ya.
Y efectivamente, en el caso de los jóvenes, tienen o sea, menor percepción de riesgo en esa pregunta. Sí, tienen menor percepción de consecuencias fatales. Ya. Pero la respuesta por la probabilidad de contagiarse, esa está clarita, no hay confusión ahí. ¿Cómo? No, O sea, es que es una sola pregunta, ¿no? sí, pero son 8 preguntas las que componen la percepción de riesgo. Ya. Te digo que una de esas tiene que ver con qué mide lo que tú dices. O sea, una es cuál es la probabilidad que yo creo que tengo de enfermarme a secas. Otra es comparado con mi grupo etario, Ya. con la gente de las mismas condiciones. Otra es si tengo, o sea, ¿me entiendes? Es un constructo que está compuesto. Hay varias formas de medir percepción de riesgo. Me encontré con que hay un mundo de estudios, porque esto se aplica a la percepción de riesgo de desastres ambientales, a varios ámbitos. A mí me interesa la percepción de riesgo en salud, ¿cierto? Pero se nutre a partir de, sobre todo en Chile, estamos con el tema de los temblores. O sea, imagínense, nosotros vivimos en riesgo, pero sabemos que tenemos riesgo, pero nadie está preparado, digamos, no tenemos conductas de preparación preventiva. O sea, díganme quién tiene mochila, quién tiene, pasemos lista, digamos, quién tiene a mano la radio a pila, una vela, el agua. O sea, es, por así decirlo, algo que en nuestra cultura parece que nos hace vivir en riesgo y tolerarlo. Yo creo que hay un cierto efecto adaptativo también. Y respecto a la normativa, yo creo que en Chile también está este doble estándar respecto a que existe una norma y que todos creemos en la excepción, digamos. O sea, les enseñamos también a las generaciones venideras a lo mejor que las cosas funcionan y se acomodan, digamos. O sea, me ha tocado, o sea, yo también fui parte de los que buscaron a lo mejor la excepción, y por ahí me di cuenta, por ejemplo, que a pesar de que no se podía viajar, había un montón de gente viajando, el avión, yo me fui a Santiago en un avión lleno, que viajé al sur, digamos, efectivamente fue una emergencia, pero me impresionaba cómo todos tenemos excepciones, todos, cuesta, parece, digamos, eh, eh, aceptar la norma y regirnos por ella en forma tan pasiva. Siempre buscamos en Chile la forma de, cosa que yo he experimentado distinta en otros países. O sea, la experiencia que yo he tenido de vida en Australia me muestra que son una cultura pero tremendamente respetuosa de todas esas normativas. Tanto que uno se siente como incómodo. O sea, los niños no salen sin el casco para andar en bicicleta, ¿no? Y así un montón de otras conductas que son parte de la cultura y que nosotros, por así decirlo, estamos al debe. Entonces, también hay que ponerlo en este escenario conductual, la adherencia, por así decirlo, que hemos tenido en esta pandemia. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta o comentario? Bien, yo voy a hacer un comentario con una pregunta chiquitita. Es súper interesante lo que tú dijiste al principio, Susan, respecto de que finalmente esto a nosotros como lingüistas nos interesa porque es un tema de comunicación, es un tema de influencia, es un tema de cómo alguien sigue unas instrucciones que son razonables, ¿sí? Esto lo digo en el contexto de un creciente, yo diría, como descreimiento científico, como que desde la catástrofe de los antivacunas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo principal, y me centraría, ¿no es cierto?, es en convencer a la audiencia del carácter científico de lo que sabemos. Es decir, existe una ciencia detrás de por qué la mascarilla, ¿no es cierto?, nos protege, o por qué no ir a un lugar, ¿no es cierto?, no es conveniente, etc. Entonces, a mí un fenómeno que me interesa son la gente porfiada en general, ¿no es cierto? Cuando, en términos específicos, es cuando uno tiene evidencia de ciertas cosas racionales, ¿por qué no toma la decisión racional? Eso es como, se pueden aplicar a muchas cosas como los vicios, etcétera, cuando la gente, por ejemplo, no deja de fumar, pero sabemos que fumar es malo. Entonces, un poco así como, no es una pregunta en particular, pero
ya sabemos, pareciera ser que la edad, ¿no es cierto?, y el género podrían jugar un rol en estas medidas preventivas. ¿Qué hacemos con la comunicación? ¿O qué podemos, a partir de tus resultados, recomendarle lo que se llama en términos generales comunicación de riesgo? ¿No es cierto? Porque yo creo que lo que ha Sí, pasado acá es un ámbito específico es que un ámbito efectivamente se específico llama que se llama comunicación de riesgo. comunicación de riesgo. Claro. Sí, sí. O Esa sea, es mi... lo primero es que yo creo que en Chile tuvimos la fatídica, además, cosa de que el mensaje que se entregó fue desdicho, o sea, fue cambiado. Entonces, eso fue percibido por la población como ambivalencia en el mensaje, o ambigüedades en el mensaje. El uso de las palabras creo que hay que cuidarlo, digamos, más. No sé si en otras partes, si en todas partes hay conferencias con preguntas a viva voz, o solo está hecho el mensaje como cápsulas, por así decirlo, que tendrían un libreto mayor, porque se prestan, por lo que yo alcancé a ver, digamos, en algunos casos se prestan para comentarios que podían dañar el mensaje, digamos, en términos de la comunicación. Yo creo que también habría que hacer comunicaciones que lleguen a poblaciones, por ejemplo, hombres jóvenes, que sabemos que tienen mayor probabilidad de no adherir. Tendríamos que tener mensajes, por así decirlo, dirigidos a ellos, con el lenguaje apropiado, ¿cierto? Con esta credibilidad que tú dices científica a lo mejor, porque además es gente que es educada también, o sea, no es que la gente que sean los que tienen problemas de adherencia somos los más educados a veces incluso, como dices tú, o sea, ¿por qué? Porque desarrollamos creencias y autojustificaciones que también se estudian mucho en salud. Ahora, hay un factor que es interesante y los modelos de salud lo muestran, es que antiguamente se creía que a mayor preocupación o mayor ansiedad, temor, mayor adherencia, pero resulta que se sabe ahora que es como tiende a llegar a un límite. Entonces se empieza a disminuir la conducta. Por ejemplo, si yo tengo temor a tener cáncer de mama, lo más probable es que sí me haga las conductas me haga los exámenes. Pero si resulta que todas mis hermanas y toda mi familia tiene cáncer de mama, va a llegar un punto en que mi miedo es tal que yo hago conductas evitativas y decido no hacerme ni una cosa. Esas son las personas que dicen, no, pero ¿para qué si yo ya no voy al médico? Porque ya no creo en los médicos, ¿me entiendes? O sea, llega un punto, el temor, donde tú sientes que es manejable. Cuando sientes que es inmanejable, prefieres no hacerte el leso, por así decirlo. Dentro de los modelos, hay algunos modelos de salud bien complejos que hoy en día están explicando, pero siempre incorporando variables sociales, de creencias sociales, lo que yo creo que tengo que actuar delante de los otros, digamos. La imagen social es muy importante. O sea, nos comportamos de acuerdo a estas creencias normativas, de todas formas. Hay algunas que son motivacionales más intrínsecas, que son también muy relevantes, y que al final, como igual antes de expresarse hay un aspecto de intención conductual que es volitivo, o sea, hay un margen de conducta que yo te diría que casi inexplicable, que yo creo que depende de las situaciones. Yo creo que los contextos están hechos para condicionarte. O sea, dime tú que los niños cuando salen de la escuela, acalorados, cansados, qué sé yo, y está el heladero de los helados esos de 100 pesos, 200 pesos afuera, o sea, los niños obviamente que la motivación por ese lado y llegan con sus 100 pesos, entonces, en la medida que se dan las condiciones, la intención conductual de ahí hace lo suyo. Muy, muy interesante. No sé si hay algunas otras preguntas, profesora Salas. Sí, estoy media inestable la conexión, así que creo que es muy interesante, tremendamente interesante el trabajo, y a mí me llama a reflexionar más bien. Yo trabajé más bien relacionado con el SIDA, y cuando trabajaba con el SIDA también trabajé con percepciones sobre SIDA, y de hecho trabajé con
autor del modelo de la conducta razonada, Mira. que pasa por las percepciones y pasa por las intenciones. O sea, una cosa es que yo diga, tengo 60%, como dicen los resultados, tengo 60% de temor de que pueda contraer el SIDA, pero cuando llega el momento de la conducta se hacía mucho más baja. A tal punto de modificar estas creencias que están arraigadas en nuestra cultura, son tan fuertes que en el caso del SIDA no encontraron ningún método para disuadir a los drogadictos que se inyectaban. Entonces, el creador, una vez que la FDA lo contrató, lo único que se le pudo ocurrir es instalar máquinas cloradas donde había concentración de drogadictos para que por lo menos la jeringa la pasaran por la máquina. En el fondo, la jeringa es el elemento de simbiosis tal vez del drogadicto que no puede dejar de traspasar uno a otro porque lo siente así. Entonces, el punto que yo me pregunto, en el caso del SIDA, la persona ve que de tener SIDA, sus efectos iban a ser a largo plazo. En el caso nuestro, de nuestros jóvenes, tenemos las estadísticas que están diciendo que es menos mortal que si tiene sobre 60. Entonces, la conducta adolescente, que yo comparto con eso con Mauricio, la adolescencia, por lo que los artículos sobre psicología del desarrollo dicen, puede llegar hasta los 28, 30 años. Pensemos que estamos todos, las mujeres están esperando tener familia en los 37 y ya están despavoridos porque están saliendo más problemas con la gente porque es una edad que no es recomendable. Entonces, el hecho de que tenemos una adolescencia demorada, el hecho de que hay una serie de creencias asociadas con la desconfianza institucional de lo que a mí me informan, hace que tal vez la ciencia también entra en este baile y también se desestima, a pesar que nosotros digamos, señores, el virus provoca estos tipos de alteraciones. Y si bien los jóvenes pudiera ser que no les lleva la letalidad, no mueren, pero por lo menos produce una serie de daños y lo estamos viendo lo que está pasando en Europa. La verdad es que yo me quedo impactada porque nosotros no nos impresionamos. Yo he escuchado, y yo les invito a escuchar el discurso de la Merkel, es decir, genera pavor. A mí, que yo estoy aquí en Latinoamérica, lo que dice ella, señores, esto pero es terrible, y se los dice a ellos en su cara, y les dice que tienen que cumplir la ley, o cumplirlo, se van a morir todos, poco menos. Entonces, yo creo que son varios los elementos que tenemos que jugar para lograr, entonces, ponerle enfrente, como dice el helado, el chupete al niño, ponerle enfrente lo que significa el coronavirus. Mientras no lo tengan enfrente, no lo van a internalizar. Y por lo tanto, yo soy joven, tengo toda esta fortaleza, me voy de parranda, porque no creo que me pase nada en el fondo. Es la misma actitud que en cierta medida tenían para hacer las conductas de riesgo cuando vino el asunto del SIDA, que también al principio tenían susto, pero después se fueron relajando el susto. Al principio la gente decía, miren los homosexuales, yo no soy, este es un problema de homosexuales, yo no soy homosexual, por lo tanto estoy a este lado de la baranda y no me va a dar el virus. Son una serie de elementos que se manejan y que yo creo que con esta información como la que da Susan, podemos empezar a pensar en cómo, tomando en cuenta todos los factores de nuestra condición, podemos hacer algo para que esa conducta se materialice y no quede solo en la intención o en la actitud o en percibir que, claro, es riesgoso, pero yo tengo que hacer esto, entonces tengo que salir igual. ¿Fijan? Eso. Muy interesante. Bien. Parece que estamos. Les agradezco mucho a todos, especialmente a nuestra presentadora, la profesora Susan Galdame. Súper interesante y claro, podríamos aplaudir así un poquito. No, a todos, igual gracias por el espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos
a Vale. los alumnos, a mis exalumnos de Sí, vamos, psicología. vamos a escucharlos después, los voy a escuchar ahí cuando ellos se defiendan ahí a su grupo etario. Después en reunión nos vamos a ver qué opinan ustedes, ellos de ustedes. Claro. Así que nada, le agradezco mucho, muchas gracias. Acuérdense que el próximo martes a las 16:15 tenemos otra presentación. Así que ahí lo esperamos. Como hoy les va a llegar el link a sus correos. Muchas gracias Muchas gracias, por Omar. venir y por estar. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.